Shabbat Shalom, amados hermanos, que el Señor, nuestro eterno Dios, les continúe bendiciendo en este día. Hoy, como Él nos lo ha permitido, una vez más, en un estudio bíblico en Shabbat. Seguiremos, amados hermanos, adentrándonos en el estudio de la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo que él ha escrito a los Efesios, que es la que estamos estudiando durante este tiempo. Eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos tiempos de Shabbat en estos espacios de estudio bíblico en Shabbat. Y espero que ustedes le estén sacando el mayor provecho a estos estudios, repasándolos, mirándolos nuevamente unas 2, 3 veces, porque a veces hay que estar mirando continuamente estos estudios para poder entender bien detalladamente lo que el apóstol Pablo está enseñando, sobre todo en el tema que estamos abordando, que tiene que ver precisamente con que el apóstol Pablo sí estaba de acuerdo con la ley y él sí vivía conforme a la ley, es decir, a la Torá, la ley de Dios. Debemos entender, amados hermanos, que obviamente el apóstol Pablo, como los otros apóstoles, habían entendido que la ley seguía vigente, pero que había sufrido, valga la palabra, sufrido en el sentido bueno, una transformación gloriosa, una transformación mayor. ¿En quién? En Yeshua. No es que la Torá esté caduca o haya sido derribada, sino que se va a entender de una manera mucho más gloriosa, una manera mucho más poderosa a través de nuestro Mesías Yeshua. Entonces continuamos con nuestro estudio y recuerde que en este caso estamos en el capítulo 4 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y estábamos estudiando allí el versículo 9. Ya vimos todo acerca de estos versículos, el versículo 8, el versículo 9, cómo el apóstol Pablo explica de una manera excelente qué significa el libro de los Salmos, el capítulo 68, que él es el que está citando aquí, cuando dice que él, subiendo a lo alto, se lo dice el versículo 8, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso lo vimos. Y luego el apóstol Pablo plantea una pregunta. Y él dice, ¿y eso de que subió, qué significa? Y él mismo da la respuesta, que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y también estuvimos entendiendo qué significaba esto de haber descendido a las profundidades de la tierra. Así que vamos a pasar a los siguientes versículos. Dice el versículo 10, y el que descendió, aquel que descendió, ¿quién? El Mesías, Yeshua, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo, es decir, Yeshua, nuestro Mesías, entregó, constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y también maestros. Ahí vemos, amados hermanos, los 5 ministerios, los que él constituyó. Se constituyen a través del Mesías. Y todos estos ministerios van a trabajar engranados unos con los otros. Y todos estos ministerios tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de todos estos ministerios? Que no es nuestro tema aquí estudiar ministerio por ministerio, porque recuerde que este enfoque es el apóstol Pablo y la ley. Es decir, si el apóstol estaba a favor o en contra de la ley. Como lo hemos visto hasta el día de hoy, estaba totalmente a favor de la ley de Dios, es decir, de la Torá. Pero es bueno que entendamos que todos estos 5 ministerios que nosotros conocemos tienen un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los 5 ministerios que el mismo Señor constituyó? Por tanto, todos van a estar alineados en lo mismo. Ninguno de ellos va a funcionar por fuera de esta línea. Dice, a fin o con la finalidad o con el propósito, con el objetivo de adiestrar, de preparar, de capacitar a los santos, y subraya allí santos.
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, él habla, el apóstol Pablo, que a través de Yeshua se constituyen los 5 ministerios. Los 5 ministerios, como tal, todos engranados, todos trabajando bajo un mismo engranaje, que es el del Mesías, guiados por el Espíritu del Señor. Entonces, todos tienen la misma finalidad, todos tienen el mismo objetivo, apunta hacia eso. ¿Hacia qué? A capacitar, a preparar, a adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Entonces acá viene y se presenta una figura, los santos. Mire, ¿para quiénes todos los 5 ministerios? O sea, se dan 5 ministerios, el Mesías conforma 5 ministerios, el Mesías entrega, el Mesías da, conforma 5 ministerios que tienen una finalidad, un objetivo común, los 5. Preparar, capacitar, esa es la finalidad. ¿Pero a quiénes? Y aquí viene el punto clave, a los santos, santos. Y ahí nos vamos a detener, porque la mira para capacitar, la capacitación, va a estar enfocada hacia los santos. Y esto es lo que nosotros, amados hermanos, pues debemos comprender en este pasaje. Y esa palabra santos vamos a entenderla correctamente porque es necesario que no la pasemos por alto, ya que nos va a decir muchas cosas. Nos va a mostrar muchas cosas y eso es lo que nosotros vamos a ver. La palabra santos que aparece allí, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto griego, ¿sí? Es la palabra, voy a usar acá la tablet, hagion. Hagion, ¿sí? Es la palabra que aparece allí como santos, ¿sí? Hagion. Más bien el acento sería en la I más que en la O, ¿sí? Más bien, para decirlo como más correctamente, ¿sí? Hagion, Hagion, ¿sí? Que es el plural, ¿sí? Permítanme acá, tengo el lápiz acá, que es el plural. Este es el plural ¿de qué? De hagios, hagios. Este es el plural de hagios, hagios. O sea, hagion es el plural de hagios. Y aquí, amados hermanos, nosotros vamos a detenernos por un momento, porque obviamente este texto está escrito en griego. Sin embargo, a pesar de estar escrito en griego, debemos entender que esta palabra hagios, que es santo, en griego, hagion es el plural de hagios. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que esta palabra es equivalente a la palabra hebrea kadosh. Y vamos a ponerla. Palabra hebrea kadosh. Esta palabra hebrea, kadosh, es muy importante que nosotros la entendamos. Recordemos que el contexto en el que se levanta el Mesías y se levantan los apóstoles es un contexto hebreo. Dentro de ese contexto es que nosotros debemos entender las cosas. Si bien esta carta está escrita, como les digo, en griego, el contexto de santidad o el contexto de santos, ¿sí? En este caso, santos sería kedoshim, el plural, se lo voy a colocar acá. Kedoshim. Kedoshim es el plural de santo, ¿sí? Santos, kedoshim. El contexto de esto, de cuando se habla de los santos, debemos entenderlo desde el contexto hebreo. O sea, ¿qué era para el apóstol Pablo un santo? ¿Qué era para los demás apóstoles? Que todos los apóstoles inicialmente, cuando nosotros vemos los apóstoles, pues todos eran judíos. Es decir, venían de una línea hebrea. Entonces hay un contexto que hay que entender allí. Así como el Mesías era hebreo, era judío. Entonces, nosotros no podemos pasar por encima esto aquí. Y esta palabra kadosh, ¿sí?
Viene de una raíz que es la raíz Kadash. Kadash. Esta raíz es la que nos va a permitir a nosotros entender un poco más qué significa eso de santo. Si nosotros le preguntáramos hoy a una persona del común, sobre todo del sistema religioso popular que se vive en Occidente, que es el catolicismo, y le preguntamos qué es un santo, sin lugar a duda, la persona nos dice que un santo es una persona que ha sido beatificada y luego ha sido declarada santa esa persona a través del Vaticano porque ha hecho algunos milagros y son personas que han existido y que tuvieron una vida ejemplar según el catolicismo y se han registrado ciertos milagros a través de esa persona. Entonces el Vaticano, que es la máxima autoridad del catolicismo, le declara santo, ¿sí? Y la gente empieza entonces a pedirle, a rezarle. Por eso los católicos en su mayoría les rezan a sus santos, les piden a ellos, ¿sí? Les piden favores, les piden milagros, y por eso hay cantidad, cientos, miles de santos en el catolicismo, ¿sí? Son muchísimos los que a lo largo de la historia han sido catalogados como santos. De hecho, tenemos que uno de los papas del siglo pasado, pues de los más actuales que conocimos como Juan Pablo II, fue catalogado por el mismo catolicismo, por el Vaticano, como un santo, ¿sí? Fue beatificado y tenido como un santo. Esa sería, digamos, la respuesta que daría una persona dentro del contexto católico, dentro del catolicismo. Claro, porque ese es el contexto. Entonces, así como esa persona respondería dentro del contexto en el que se mueve, nosotros debemos entender entonces qué significa ser santo dentro del contexto hebreo. Y como les digo, tenemos una raíz que es la raíz Kadash. Esa raíz Kadash, ¿sí?, significa en el español aquello que es apartado, ¿sí? Entonces podríamos decir que santo, la raíz Kadash, habla de algo que es apartado, apartado para algo específico, para una función específica, con un propósito. Entonces es apartado, pero con un propósito. Voy a colocarlo por acá, propósito, ¿sí? Entonces se aparta a algo, porque se puede apartar a algo, es decir, un objeto, o a alguien, una persona, con un propósito específico. Entonces, eso es lo que es Kadosh en hebreo. En hebreo, un santo es aquel que ha sido apartado, ha sido seleccionado para cumplir un propósito específico, específico. Entonces, por eso nosotros vemos que en el templo estaban, por ejemplo, los utensilios santos o consagrados, que también los traducen de esa manera, ¿sí? Los utensilios consagrados, que habían ciertas cosas que eran exclusivas del templo y que no se podían usar para ninguna otra cosa que era para la función para la cual fueron creados dentro del templo. Y si le daban alguna otra función, se decía que habían sido profanados, se les había quitado la santidad. Pero así como algunos utensilios se consagraban al templo, pues también las personas podían ser separadas o apartadas. Entonces podríamos decir que la santidad es hacer algo o apartar algo con un propósito específico. Dentro de ese marco de ideas que nosotros tenemos, es que vamos a comprender qué es lo que significa ser santo, esto de lo santo. Entonces, nosotros podemos ir a la palabra. Vamos a ver primeramente vamos a contrastar esto con lo que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, vamos a ver algunas cosas allí. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de su entendimiento, sean sobrios y tengan su esperanza puesta por completo en la gracia que les será traída
en la revelación de Yeshua Mesías, la gracia que va a ser revelada, ¿sí? La gracia que va a ser dada por medio de la revelación, cuando el Mesías se revele, se manifieste. Sigue diciendo el versículo 14, como hijos obedientes, no amoldándose a las antiguas pasiones que tenían estando en su propia ignorancia, sino según o de acuerdo o conforme al que los llamó es santo, conforme al que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, de acuerdo a esto, amados hermanos, como lo plantea el apóstol Pedro, podríamos entender que la santidad, es decir, el ser santo en nosotros, es un mandamiento, porque se demanda que seamos santos, pero se nos da una comparación, porque yo soy santo. Y cuando el apóstol Pedro dice, yo soy santo, él está citando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pedro no está diciendo que seamos santos porque él, Pedro, era santo. Obviamente, podemos decir que Pedro era un santo, así como nosotros debemos ser santos. Entonces, en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, se es santo en vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, el contexto católico, para ser santo hay que morir primeramente en este mundo, ¿sí? Se muere. Posteriormente se deben dar supuestamente algunos milagros a nombre de ese santo, se hacen unos estudios, se le beatifica hasta que realmente pueda ser nombrado como santo. Entonces mire la gran diferencia. Entonces por eso dice, sean santos en toda su manera de vivir. En el catolicismo, de acuerdo al concepto católico, en el contexto católico, se es santo después de morir. Pero en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, se debe ser santo en vida, en vida. Así que todos nosotros estamos llamados a ser santos. Y ellos entendían muy bien qué significaba en realidad el concepto de ser santo, el concepto de santidad. ¿Y por qué? Porque está escrito, sean santos, obviamente, esto lo está diciendo el Señor, sean santos, dice nuestro Dios, porque yo soy santo. Esa es la clave, porque yo soy santo. Se nos demanda que nosotros seamos santos porque Él es santo. Y debemos entonces entender que la santidad es algo que se nos demanda. ¿Pero qué es ser santos? Sí, podríamos decir, no, pues es ser apartados para Dios, que de hecho esa es, digamos, una de las más populares o los más populares significados de la palabra santo, ¿no? Ser apartado. Un santo es apartado para Dios. Es correcto. Obviamente es una definición totalmente correcta, pero obviamente falta que se entienda, por cuando se dice apartado para Dios, ¿qué significa ser apartado para Dios? Y ahí es donde muchos no entienden. Tenemos la definición simple, ser apartados para Dios, pero no se entiende qué significa ser apartado para Dios. Y por eso aquí el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes en el versículo 14, hijos obedientes. Entonces, un santo lo definimos como uno que sabe obedecer, uno que sabe escuchar y que atiende lo que está dicho. Entonces, eso es una de las primeras cosas que nosotros debemos entender respecto a un santo. Es decir, que un santo es aquel que es obediente. De hecho, en el contexto hebreo, la obediencia tiene que ver con el escuchar, con el oír, ¿sí? Esa palabra hebrea, shema, la voy a colocar acá. La palabra hebrea shema, que significa oír, escuchar, pero es el oír para hacer, porque la misma palabra shema, que significa oír en hebreo,
es la misma palabra que se usa para obedecer. En el contexto hebreo tiene que ver eso. Por eso el famoso Shema Israel. Shema Israel. No dice Shama, sino Shema. ¿Por qué dice Shema? Porque está en forma de mandato, ¿sí? Entonces, Shama es el verbo como tal, oír. Y por eso de ahí tenemos el Shema Israel, ¿no? Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, pero este oye, ese escucha es obedece, es atender eso, es poner atención para hacerlo, para creerlo. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo acá precisamente que la santidad tiene que ver con la obediencia, como hijos obedientes, lo dice el versículo 14, primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes. ¿Y cuál es un hijo obediente? ¿Quién es un hijo obediente? Un hijo que escucha, un hijo que oye y atiende. Aquel que no se amolda, que no se moldea a las antiguas pasiones que tenía antes cuando vivía en ignorancia. Entonces mire lo que está enseñando el apóstol Pedro. El hijo obediente es aquel que no sigue viviendo como vivía antiguamente, es decir, la vida pasada. Porque era una vida pasada que la vivía ¿en qué? En ignorancia. Claro, la mayoría de nosotros ignorábamos. Éramos ignorantes. ¿Pero ignorantes de qué? El Mesías lo dijo. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? ¿La verdad por sí sola? No, el conocimiento. Por eso el Mesías dice, y conocerán. Y conocerán. El conocimiento de la verdad nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De la ignorancia. Por eso es que en la misma Torah, en la misma ley, se nos habla del pecado por ignorancia, por desconocimiento. Porque muchas veces nosotros pecábamos por ignorantes. De hecho, muchas veces la gente está pecando por eso y la gente sigue pecando por ignorancia, por desconocimiento, porque no conocen la verdad o no la quieren conocer. Lo peor es que conociéndola, no la practiquen. Esa ya no es por ignorancia. Esa ya tiene que ver con un pecado de culpa propiamente, porque tiene un conocimiento. Por eso en la Biblia se nos habla de esto. Entonces, él está hablando acá y podríamos decir entonces que la santidad tiene que ver con la obediencia. Entonces, nuestra santidad, nosotros somos santos, es decir, somos apartados para Dios, no apartados de Dios, no, apartados del mundo. Nos apartamos del mundo y nos apartamos para Dios para ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Pues a la verdad, que es la que nos saca de la ignorancia. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso es que nosotros manteníamos en pecados. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes de la verdad. Porque ignorábamos lo que la Torá señala como pecado. Entonces, el adúltero adultera y muchas veces no tiene conciencia de pecado porque no conoce en verdad que el adulterio es un pecado. El que roba, el que maldice, el que no honra a sus padres, el que asesina, pues muchas veces lo hace ignorando la gravedad de estas cosas. No tiene conciencia. Entonces el santo es uno que tiene conciencia. Conciencia de lo que señala ¿qué? La Torah. De lo que señala la palabra de Dios, la Torah, la ley de Dios. Que esa es la verdad. Por eso en el libro de los Salmos lo dice. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Como ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Tu justicia es tu justicia eterna y tu Torah es la verdad. Entonces, dice que se nos llamó el que es santo
nuestro Señor, que es santo, Él nos ha hecho un llamado a todos nosotros. Y el llamado es a ser santos. ¿Y como quién? Como Él mismo. Como Él es santo, nosotros debemos ser santos, amados hermanos. Entonces, ¿qué significa ser santo? Vamos a empezar a ver algunos textos que nos van a permitir ver desde la misma Torá qué es lo que ellos, cuando el apóstol Pablo dice que el mismo Señor, el mismo Mesías que había descendido y que luego ascendió, él mismo al haber ascendido constituyó unos ministerios con un propósito: capacitar a los santos. Entonces, cuando se habla de los santos, ¿qué entendía Pablo por santos? ¿Qué entendían los demás apóstoles por santo? Eso es lo que nosotros nos vamos a ocupar durante este tiempo. Entonces vamos a ver el primer libro, el primer texto para esto. Y quiero que me acompañe, por favor, a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico 27 dice: santifíquense, sean santos, porque yo, Yahweh, soy su Dios, porque yo, Yahweh, su Dios, porque yo soy Yahweh, su Dios. Guardarán, por tanto, mis leyes y las pondrán por obra, porque Yahweh es el que los santifica a ustedes. Santifíquense y sean santos, porque yo soy Yahweh, su Dios. Entonces, ¿por qué debemos ser santos nosotros? Porque es un mandato de parte de ¿quién? Del Eterno, aquel que es 3 veces santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cuando decimos que es 3 veces santo, obviamente se entiende dentro del contexto hebreo, algo que está repetido 3 veces significa plenitud. Él es santo plenamente, es decir, Él es santísimo. Él es totalmente santo, habita en santidad completa. Entonces nosotros estamos llamados, y aquí ya vemos el mandato. Aquel que es nuestro Dios, Yahweh. La pregunta es si Yahweh es nuestro Dios, ¿no? Si Yahweh, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Israel, ¿es nuestro Dios? Si la respuesta es sí, entonces esto es para nosotros. Si la respuesta es no, como dijo un día Faraón, ¿Yahweh? ¿Quién es Yahweh? Le dijo a Moshe, al profeta Moisés: yo no conozco a ningún Yahweh. Por tanto, como yo no conozco a ningún Yahweh, yo no dejaré ir a Israel. No lo voy a dejar ir. Entonces, dice acá, santifíquense. Y esto es un mandato. Esto es un mandamiento, hermanos. O sea, esto no es un consejo. Esto no es si un planteamiento, si ustedes quieren o no quieren. No. Para ser parte del pueblo del eterno Dios, nosotros debemos estar dispuestos a santificarnos. Y por eso dice allí, santifíquense y sean santos. Esa es la demanda que se nos está haciendo a nosotros. Santifíquense y sean santos. ¿Por qué? En primera instancia, porque Yahweh nuestro Dios lo ordena. En pocas palabras, ¿por qué debemos ser santos? Porque Él ordena. Pero acá viene la gran pregunta, listo, Señor, tú ordenas que nosotros seamos santos, pero ¿qué es ser santo? Por eso no podemos tomar la definición de santo del contexto católico, porque podríamos decir, bueno, estoy llamado a ser santo, entonces cuando yo me muera, pues que me beatifiquen y a ver si se hacen unos cuantos milagros en mi nombre o a través de mí y yo pueda ser santificado, pueda ser un santo en esta tierra visto por los demás, ¿no? Cuando el Señor llama a que seamos santos, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 8.
¿Qué es ser santo dentro del contexto hebreo? Por tanto, versículo 8, como estamos santos, por tanto, guardarán mis leyes y las pondrán por obra. Entonces, ¿quién es el santo? El que guarda las leyes y las pone por obra. ¿Cuáles leyes? Las leyes de nuestro Dios Yahweh. Las leyes del Dios de Abraham, de Isaac, del Dios de Israel. Nuestro Dios, el Creador. Por eso vuelvo y pregunto, ¿es Él nuestro Dios? ¿Es Yahweh nuestro Dios? ¿El Dios de Abraham es nuestro Dios? ¿El Dios de Isaac es nuestro Dios? ¿El Dios de Israel es nuestro Dios? ¿Sí es nuestro Dios o no? Dependiendo de la respuesta que demos, entonces miraremos si tenemos que ser santos o no. Si la respuesta es afirmativa, entonces debemos ser santos porque Él está demandando, Él está exigiendo, Él está ordenando que nosotros seamos santos. ¿Y qué significa ser santos? El versículo 8 lo dice. ¿Qué es ser santos? Es guardar las leyes y ponerlas por obra. ¿Cuáles leyes? Como dice él, mis leyes, las leyes del eterno Dios. Y por eso vuelve y lo ratifica y pone ahí su impronta, pone ahí su firma. Yo soy Yahweh que los santifico. Yo soy Yahweh que los santifico a ustedes. Yo soy quien los santifica. Es decir, yo soy quien demanda que ustedes sean santos y yo soy el que dice si ustedes son santos o no son santos. Claro, Él es el que dice. ¿Y cómo nosotros llegamos a ser santos? Guardando las leyes de Dios, guardándolas y poniéndolas por obras. Guardarlas primeramente significa aquí, en nuestro corazón, ¿sí? La palabra guardar, que nosotros debemos entender que es una de las tantas palabras que se usa, ¿sí? Es la palabra shamar, ¿sí? Voy a colocarla acá. Es parecida a shamá, pero no es la misma. Shamar. Shamar, que tiene que ver con la acción de vigilar, que tiene que ver con la acción de estar preparado como un vigilante, alguien que presta custodia a algo. Entonces nosotros estamos llamados como santos a guardar. Obviamente, primeramente guardamos los mandamientos ¿en dónde? En nuestro corazón. Digamos que nuestro corazón debe ser la caja fuerte donde se guardan los mandamientos. Y así como los vigilantes deben vigilar que las cajas fuertes no sean violadas, no sean violentadas para robar lo que hay allí adentro, nosotros debemos estar vigilantes que en nuestro corazón, que es la caja fuerte donde se debe guardar todos los mandamientos del eterno Dios, estén bien a salvo, estén vigilados, pero no se deben quedar solamente guardados allá, bien guardados, sino que deben ser puestos por obra. Es decir, debemos hacerlos, debemos vivirlos. La forma en que nosotros vivimos, como decía el apóstol Pedro, ¿sí?, para que nuestra manera de vivir sea una manera santa, que demuestre que realmente somos santos. Y la forma de demostrar que somos santos es poniendo por obra las leyes del eterno Dios, todas sus leyes. Entonces vamos trazando ya una línea, amados hermanos, de qué significa ser santo. Por eso les digo que cuando el apóstol Pablo escribe, él no está escribiendo al azar y poniendo palabras por ponerlas. Cada una de las palabras lleva la inspiración del Espíritu de Dios. Cada una de las palabras que él escribía está inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de santidad. Y precisamente el apóstol Pablo, cuando pone allí, ¿sí?, a fin de capacitar a los santos, está usando esa palabra para darle el enfoque, para darle la altura
lectura de a quiénes es que se debe capacitar. Es decir, los dones ministeriales, en este caso, sí, los 5 ministerios, estos dones ministeriales, estos 5 ministerios, tienen como un propósito ser instrumentos, herramientas de capacitación. Pero esa capacitación va dirigida a personas específicas. ¿A quiénes? A los santos. Y esto no es y esta palabra no es usada arbitrariamente aquí, sino que cada una de estas palabras tiene un propósito de entendimiento. Así que cuando el apóstol Pablo dice a los santos, se está refiriendo a esto, a aquellos que están guardando el mandamiento de Dios de ser santo y entienden que ser santo no es otra cosa que guardar los estatutos del eterno Dios y ponerlos por obra. Eso es un santo. Es decir, que estamos apartados para Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra santidad? Como dijo el apóstol Pablo, ser hijos. El apóstol Pedro, perdón, cuando lo leímos ahora, ser hijos. ¿Pero hijos qué? Obedientes. Obedecen, que obedecemos. ¿Y qué es lo que obedecemos? Pues los mandamientos del eterno Dios. Las leyes dadas por el eterno Dios en su palabra, a través de su Torá. Eso es lo que nosotros hacemos. Somos hijos, entonces somos apartados. Eso está en nuestra santidad, ser apartados. ¿Para qué? Para ser hijos. ¿Hijos qué? Obedientes, como lo leíamos ahora con el apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que obedecemos? Pues lo que dice acá, porque lo que está citando el apóstol Pedro es esto. Sean santos, porque yo, Yahweh, soy su Dios, es que yo soy el santo y ustedes deben ser santos. Por tanto, ese es el mandamiento y el apóstol Pedro está repitiendo el mandamiento. Por eso él dice, porque escrito está. O sea, él no se está inventando eso, es lo que está escrito y él está usando este texto. Es que yo soy santo, dice el Señor. Por tanto, como yo soy su Dios, ustedes deben ser santos. Y por eso se nos llama hijos obedientes, porque estamos dispuestos a ¿qué? A vivir y a hacer lo que dicen las leyes de la Torá, los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Porque yo soy Yahweh que los santifico. O sea, Él es el que nos está santificando, es decir, Él es el que nos aparta. Él es el que nos tomó a nosotros y nos apartó. ¿Para qué? Para que guardemos sus estatutos o leyes y las pongamos por obra. Vamos entonces a empezar a ver cómo el concepto de santidad, cómo el concepto de ser santo está estrechamente ligado a los mandamientos. Veamos otro, Levítico 22:31. Levítico 22:31. Levítico 22:31. Dice Levítico 22:31 en adelante. Guardarán mis mandamientos y los cumplirán, los pondrán por obra, los harán, porque yo soy Yahweh. No profanarán mi santo nombre. Así seré santificado en medio de los hijos de Israel, porque yo soy Yahweh que los santifico a ustedes, quien los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de Mitzrayim, para ser su Dios. Yo soy Yahweh. Observarán mis mandamientos y los cumplirán. ¿Por qué? Porque yo soy el que los santifico. Entonces aquí volvemos a ver la misma figura. Guardarán mis mandamientos. Mis mandamientos. Entonces vamos guardando los mandamientos. Las mitzvot, tal vez usted ha escuchado esto, ¿no? Mitzvot. Mitzvot. Las mitzvot. Las mitzvot o los mandamientos del eterno Dios, ¿sí? Mitzvot, el plural, mitzvot es el plural de mitzvah.
de mitzvah, mandamiento, ¿sí? Lo que Él ha ordenado. ¿Qué es mitzvah? Pues lo que Él ha ordenado, lo que Él ha dicho, lo que Él ha mandado a hacer. Guardarán mis mandamientos y los cumplirán, los harán, los llevarán a cabo. O sea, parte del guardar los mandamientos, del proteger los mandamientos, es hacerlos, es vivirlos. O sea, la mejor manera de tener los mandamientos guardados, de tener los mandamientos bien vigilados y protegidos, es colocándolos por obra, amados hermanos. No hay otra manera. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos? ¿Cómo podemos proteger los mandamientos? ¿Cómo podemos nosotros vigilar los mandamientos? Porque se nos manda a ser vigilantes, a guardarlos, a que estén protegidos, pues cumpliéndolos, haciéndolos, viviéndolos, colocándolos por práctica, colocándolos por obra. ¿Y quién es el que ordena esto? Dice, guardarán mis mandamientos y los cumplirán, los harán. Yo, Yahweh. ¿Quién firma? ¿Quién es el que está firmando ese mandato? Yo soy Yahweh. Yahweh es el que lo hace. Así que dice, no profanarán mi santo nombre. No profanarán mi santo nombre. Atravesar, profanar en el contexto hebreo significa atravesar. Así como una espada atraviesa algo para destruirlo, para dañarlo, así se entiende esa palabra en hebreo, ¿sí? Profanar es atravesar, es dañar, es destruir, es atravesar el nombre de Dios, es cortar el nombre de Dios. No profanarán mi santo nombre, y así seré santificado. Yo seré santificado, es decir, Él es santo. Y nosotros tenemos que reconocer que Él es santo. ¿Y cuál es la mejor manera de reconocer que Él es santo? Santificándolo. ¿Y cómo lo santificamos? Pues obedeciendo sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos diciendo, tú eres santo, por tanto yo soy santo. Por eso yo obedezco el mandamiento. Porque tú eres santo. Ay, que ¿por qué ustedes guardan Shabbat? Porque nuestro Dios es santo, por tanto yo soy santo, y como Él es el que me santifica, pues yo me santifico viviendo conforme a sus mandamientos. Decido ser un hijo que obediente. Entonces, ¿quién es el que santifica a los hijos de Israel, al pueblo? Nosotros somos Israel de Dios. Nosotros somos parte, yo no estoy diciendo que nosotros somos los únicos. Somos una parte del pueblo de Israel. Israel es el pueblo de Dios donde Él gobierna. El verdadero Israel es aquel pueblo donde el Eterno gobierna, ciertamente, donde se evidencia que hay santos viviendo para Él conforme a su palabra, conforme a su Torá, y que reconocen el señorío y el gobierno de Yeshua, el Mesías. Entonces dice acá, yo soy Yahweh que los santifico. Yo los santifico a ustedes. Yo soy quien los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de Mitzrayim. En el contexto hebreo, en el texto hebreo, no aparece la palabra Egipto como tal. Cuando usted ve la palabra Egipto, en realidad la palabra que aparece es esta, Mitzrayim. Mitzrayim. Esto se entiende como el que va haciendo cerco, que va encerrando. Es como que alguien va haciendo un cerco, pero va con ese cerco, va encerrando, va encerrando, va encerrando, va encerrando, hasta totalmente oprimir. Esto es Egipto, ¿sí? Mitzrayim, Mitzrayim. Mitzrayim, que siempre se traduce como Egipto, es esto. Esto es lo que hacía Egipto. Cercaba cada día más a Israel y los oprimía, y por eso los tenía como esclavos.
Por eso Israel no conocía el día de Shabbat, por ejemplo, porque como eran esclavos, solamente un libre es el que puede realmente vivir conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, pero un esclavo no. El esclavo será siempre sujeto de su amo, de su señor. En este caso, Egipto era el amo y hacían todo lo que Egipto quería porque los tenía esclavizados. Entonces, cada día los cercaba más y por eso Israel no podía vivir conforme a la voluntad del Creador, de aquel que le había llamado. No podía vivir conforme a la voluntad del eterno Dios. Por eso es que el Señor los saca y por eso les dice, porque fui yo el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de la tierra que los tenía cercados y los tenía apretados y que los estaba allí exprimiendo, los estaba aplastando. La tierra de Egipto para ser su Dios, o sea, los saqué de allá con un propósito. Ser su Dios, ser su Elohim, ser su suprema autoridad. Elohim, suprema autoridad. Elohim, sí, cuando habla de Dios, Elohim, se lo pongo acá. Elohim, suprema autoridad, ¿sí? Es la autoridad suprema para ser su Elohim. Yo soy Yahweh. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que la santificación, la santidad, dependerá precisamente de eso, de la observación, del guardar, del hacer, del cumplir los mandamientos de aquel que nos separó, de aquel que nos santificó, de aquel que nos rescató. En pocas palabras, él está diciendo, y como yo los separé a ustedes de los egipcios, los saqué de allá, los separé para mí, para ser su Dios, yo fui el que los separé, que es el concepto básico de santo, ser separado. Entonces yo los separé de allá, los tomé de Egipto y los separé para mí. Por tanto, ustedes ahora van a ser míos, me pertenecen. Y como me pertenecen porque yo los santifiqué a ustedes, yo los separé a ustedes, entonces ustedes serán verdaderamente santos. ¿Y cómo serán verdaderamente santos? Observando, obedeciendo, guardando mis mandamientos, cumpliéndolos, poniéndolos por obra, llevándolos a cabo, viviendo su vida conforme a los mandamientos que yo les he ordenado. Entonces vemos qué significa la santidad, qué significa ser santos. Veamos otro texto. Dice aquí, vamos a, permítame un momento. Sí, veamos este, que son varios que tengo acá, todos los vamos a ver. ¿Sí? Dice acá Números capítulo 15, versículo 37. Números 15, 37. Dice Números 15, 37. Después Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, tzitzit, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en los flecos de los bordes pongan un cordón azul. Tales flecos, tzitzit, así se dice en hebreo, les servirán para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los hagan, y no vayan tras el impulso de su corazón ni de sus ojos y terminen prostituyéndose. Por tanto, el propósito es que recuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy Yahweh, su Dios. Acá hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Y si es necesario, en la próxima clase abordaremos más ampliamente
este tema, porque aquí hay varias cosas. Dice acá, después Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿nosotros somos hijos de Israel? ¿Sí o no? O sea, ¿sí somos o no? ¿Sí somos de la simiente de Israel? ¿Sí nos consideramos hijos de Israel? Porque si nosotros no nos consideramos hijos de Israel, entonces somos ¿de quién? Porque es que los hijos de Israel es aquel que se conoce como el pueblo de Dios. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Y dice acá, diles que se hagan tzitzit, flecos. Esa es la forma, digamos, como en español, que se puede traducir como hacer como franjas, flecos. Bueno, hay varias formas de posible traducción en el español, que en hebreo es sit, sit, tzitzit, tzitzit, así como lo ven allí, tzitzit. Eran unos hilos, tzitzit, ¿sí? Unos hilos que debían colocarse en los bordes de la vestidura, del vestido, ¿sí? Entonces, estos flecos debían ir acompañados, dice allí, para que dice acá, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, o sea, durante todas las generaciones, y que en los flecos de los bordes, es decir, en los flecos o tzitzit, pongan un cordón azul. O sea, juntamente con esos flequitos que se colocaban allí, por lo general eran blancos, debía ser acompañado con un borde azul. El blanco habla de la pureza, de la santidad. Y el azul habla del trono. El azul es un color de autoridad, es un color real que está identificado. De hecho, algunas Biblias lo pueden traducir como azul o también como púrpura. ¿Por qué? Porque es ese azul o púrpura, porque se puede traducir de las dos formas esa palabra hebrea, es ese azul o púrpura que usaban los reyes, que era un color muy especial, hablando de lo real, hablando de lo que tenía que ver con el reino. Entonces, los flequitos, los hilos blancos, por lo general, que se usaban allí, eran ejemplificando o representando la pureza. El color blanco siempre ha representado esa pureza, representa esa santificación, ¿sí? A la que estamos llamados. Y el azul, pues, ¿quién es el que nos demanda esa santificación? Nuestro rey, ¿sí? Nuestro rey. Pero también nos recuerda a nosotros que pertenecemos a un reino. También nos recuerda a nosotros que somos un reino de sacerdotes, o sea, somos un reino especial. Eso es un recordatorio, es como una forma de identificación. ¿De qué largo debían ser? Sí, tzitzit es el singular, tzitziot sería el plural. Voy a colocar acá el plural, ¿sí? Tzitziot, ¿sí? Tzitziot. Tzitziot sería el plural, ¿sí? La tzitziot, ¿de qué largo deberían ser? No, dice que eran unos flecos. De hecho, la palabra tzitzit significa mechón, también. Significa un mechón. Por ejemplo, tomar un pedazo, en la Biblia se usa varias veces esta palabra tzitzit, ¿no? Un pedazo de pelo, por ejemplo, un mechón, ¿sí? La palabra tzitzit como tal, desde su raíz, significa brillar. Es decir, que nos hace resplandecer. Nos hace resplandecer. Eso es lo que significa la palabra tzitzit. Pero para identificarla como flecos o mechón también se usa. Pero el significado de ello es resplandor, ¿no? Es como resplandecer. ¿De qué largos son? No. En realidad no nos dan una medida. Dice que en los bordes pueden ser pequeños, que los llevemos allí, que son como un recordatorio, los debemos llevar en nuestra vestidura. ¿Cómo qué?
como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De los mandamientos. Esto era lo que de alguna manera el Señor, nuestro Mesías, eh, les señalaba a los fariseos, porque ellos habían inventado una vestimenta que no está registrada en la Torá, no existe en la Torá, que es el talit. Tal vez usted ha escuchado del talit, ¿no? Esta palabra no está en ninguna parte de la Torá, de la Biblia, ninguna parte. Esto es una vestimenta exclusiva del fariseísmo, ¿sí? Digamos que es un diseño exclusivo de aquella época. E identificaba a los fariseos. ¿Quiénes usaban talit? Sobre todo los fariseos, ¿sí? Porque ellos eran los que habían diseñado esto. Entonces era un manto, una especie de manto, que tenía unos flecos, ¿sí? Entonces se colocaban ese manto y ese manto lo usaban para los rezos, para oraciones, para rezos u oraciones allí, y se lo colocaban y con ese manto se cubrían y tenían esto allí. Pero esto no era, o sea, el talit no está en ninguna parte de las escrituras. O sea, la palabra talit no. Y yo le reto, demuéstreme en qué parte de la Torah o de los profetas, de las escrituras, está la palabra talit. No existe. Esto, por tanto, es un diseño que habían hecho los fariseos. ¿Y qué hacían algunos? Alargaban, le colocaban flecos, es decir, le colocaban a ese manto, le colocaban, porque este era el manto para rezos. Por eso es que los judíos lo usan hasta el día de hoy, porque recuerde que lo que sobrevivió, el sistema religioso que sobrevivió después de que Jerusalén fue invadida, después del año 70, todas esas invasiones que vinieron, lo que sobrevivió, el sistema religioso que sobrevivió fue el fariseísmo. Por eso es que el judaísmo actual es el mismo fariseísmo. Entonces, por eso es que ellos usan su talit, ¿sí? Por eso yo no entiendo por qué muchos que dicen ser seguidores de Yeshua, del Mesías, y que dicen vivir conforme a la Torah, pues usan talit. Si eso es una indumentaria exclusiva del fariseísmo, diseñada por el fariseísmo, y que se colocaban los fariseos, los que pertenecían al fariseísmo. Y a estas vestimentas, ¿sí? A estos mantos, porque en realidad son como un manto, se les agregaban los flecos, se les agregaba tzitzit, pero alargaban y hacían tzitzit larguísimos, 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 casi que arrastraban, casi que barrían la calle con esos tzitzit, ¿sí? Con esos tzitziot, pues para decirlo en plural, ¿sí? Y eso es lo que el Señor dice: ustedes alargan sus flecos, sus tzitzit, ¿sí? Para ser vistos por la gente, para que la gente los admire, para demostrar como que sí, mire, somos súper recumplidores de la Torá, ¿no? Los tzitziot o tzitzit simplemente pueden ser pequeños. No es para que los demás lo vean, es para que recuerden, dice, ustedes, cuando ustedes mismos lo vean, recuerden. Por eso dice acá, dice versículo 39, tales tzitzit o flecos les servirán, dice el versículo 39 de Números 15, para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los hagan. Y los hagan. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, los seres humanos, sí, somos dados, hay una propensión a ser olvidadizos, a olvidarnos de los mandamientos. Entonces, la tzitziot o la tzitzit allí nos va a recordar, ¿sí?, cuál es nuestro deber. Entonces, al verlo, allí es como nuestro deber, es como el anillo, ¿no?, que uno lleva, el anillo de matrimonio. Pues este anillo
me recuerda que yo estoy casado, me recuerda que yo tengo un compromiso, me recuerda que me debo a una mujer específicamente. Por tanto, cada vez que lo veo, me está recordando con quien yo hice una alianza de matrimonio, una alianza de pacto santo con mi esposa. Entonces me acuerda de eso, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Las tzitziot o las tzitzit es un ejemplo de eso. Es una señal, como un recordatorio, para que cuando los vean, se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh y los hagan. Y no vayan tras el impulso de su corazón, ni de sus ojos, y terminen prostituyéndose. Porque se veía que cuando no se hacía de acuerdo a los mandamientos, se entraba como en una especie de ¿qué? De prostitución. Y dice el versículo 40, por tanto el propósito de esto, de los flecos, es que recuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Entonces, la tzitziot, esas marcas que debemos llevar allí en los bordes, ¿sí? De nuestro vestido, por ejemplo, en este caso, la forma de vestir de nosotros, el pantalón, entonces, ahí en el borde del pantalón, llevamos esto. Entonces llevamos esto allí y nos recuerda. ¿Para qué? Dice acá, para que, por tanto, el propósito de los flecos es que recuerden y hagan todos mis mandamientos. ¿Y para qué hacer los mandamientos? Y sean santos para su Dios. Porque en hacer los mandamientos es que se encuentra la santidad. Eso es lo que determina si nosotros somos santos o no. Si nosotros estamos viviendo en santidad o no. Y dice allí, yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, de Mizraim, ya les expliqué, para ser el Dios de ustedes. Yo soy Yahweh, su Dios. Yo soy Yahweh, su Dios. Entonces, vamos viendo que incluso se nos demanda que tengamos unas prendas identificativas de recordatorio de los mandamientos, para que nos estemos acordando continuamente los mandamientos, para ponerlos por obra y seamos santos para Yahweh. Así que vamos a ver cómo a través de los mandamientos adquirimos esa santificación y se nos ve como santos. Pero vamos a dejar hasta aquí porque yo quiero que este tema lo podamos ampliar en la próxima clase de estudio bíblico en Shabbat. El propósito es ir así, paso a paso. No se trata de correr y de decir las cosas rápido y que no se entiendan, sino de poder profundizar. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este día, o de esta clase más bien, de estudio bíblico en Shabbat, pero les pido por favor que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan. Me gusta y lo compartan si estas enseñanzas están siendo para ustedes de bendición y de beneficio en su crecimiento espiritual. No se olviden, por favor, visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí encuentran todo acerca de nuestro ministerio. Y también comunicarse con nosotros, contactarse a través de la línea que aparece en su pantalla. Comuníquese a través de WhatsApp o de Telegram escribiéndonos. Díganos quién es usted, de dónde es, si no se ha comunicado, para nosotros entrar en contacto con ustedes, ya que estamos dispuestos a servirles. Por el día de hoy, amados hermanos, o por este momento, me despido de ustedes, no sin antes desearles que sigan teniendo un bendecido y santificado Shabbat en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Shalom para todos.